El reloj del lujoso BMW marcaba las 4:17 p.m. cuando Alejandro Mendoza estacionó frente al elegante consultorio en Polanco. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba el edificio de cristal donde tendría lugar la primera sesión de terapia de su hija Sofía. «Papá, ¿por qué tengo que hablar con una extraña sobre mamá?». La pregunta de la niña de 9 años resonó en su mente como un eco doloroso. Lo que Alejandro no sabía era que al abrir esa puerta, no solo buscaría sanación para su hija, sino que se encontraría cara a cara con la mujer que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Una mujer de ojos verdes que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor después de la pérdida. La mañana del martes 15 de marzo comenzó como todas las demás en la vida de Alejandro Mendoza. El despertador sonó a las 5:30 a.m. en su penthouse de Santa Fe, Ciudad de México, pero él ya llevaba media hora despierto, mirando el techo mientras organizaba mentalmente la agenda del día. A los 34 años, era el CEO más joven en la historia de Grupo Mendoza, el imperio textil que su abuelo había construido desde cero y que ahora facturaba más de 500 millones de pesos anuales. Sin embargo, todo el éxito empresarial del mundo no había podido prepararlo para el desafío más grande de su vida: criar solo a Sofía después de la muerte de Isabela. Se levantó silenciosamente y caminó descalzo por el pasillo de mármol hasta la habitación de Sofía. La niña dormía abrazada a Estrellita, una muñeca de trapo que había sido el último regalo de su madre antes del accidente. Alejandro se quedó unos minutos observándola, notando cómo había crecido en los últimos 8 meses desde la tragedia. Sus facciones se estaban definiendo más, y cada día se parecía más a Isabela. Los mismos rizos castaños, la misma nariz pequeña y respingada, los mismos labios en forma de corazón que ahora rara vez sonreían. «Princesa, hora de levantarse», murmuró suavemente acariciando su cabello. Sofía se removió entre las sábanas, gruñendo como lo hacía todas las mañanas desde que había empezado a tener pesadillas recurrentes. «No quiero ir a la escuela, papá. Soñé otra vez con mamá y no quiero que se vaya otra vez». Las palabras de su hija eran como dagas en el pecho de Alejandro. Por más que intentara mantener la compostura, cada referencia al dolor de Sofía lo destrozaba por dentro. La rutina matinal era una coreografía perfectamente ensayada que habían desarrollado después de múltiples intentos frustrantes. Alejandro preparaba el desayuno mientras Sofía se duchaba con la ayuda de Carmen, la empleada doméstica que llevaba 15 años trabajando para la familia. Hot cakes con miel de maple, jugo de naranja natural y fresas cortadas en forma de estrellitas, exactamente como a Sofía le gustaba. Pero la niña apenas tocaba la comida, empujando los pedazos por el plato mientras miraba fijamente por la ventana hacia el jardín donde solía jugar con su madre. «Mi amor, tienes que comer algo», insistía Alejandro, sentándose a su lado en la mesa del desayunador. «La maestra Ana me dijo que ayer tampoco almorzaste en la escuela». Sofía levantó la vista, sus ojos grandes y expresivos llenos de una tristeza que no correspondía a una niña de 9 años. «Es que no tengo hambre, papá. Desde que mamá se fue, todo sabe diferente». Alejandro sintió el nudo familiar formándose en su garganta. Había consultado 3 pediatras diferentes, un nutriólogo infantil e incluso había contratado a una chef especializada en comida para niños. Pero nada parecía funcionar. En el camino a la escuela, Sofía se sentaba en silencio en el asiento trasero del BMW, mirando por la ventana, mientras Ciudad de México despertaba a su alrededor. El tráfico de Periférico estaba particularmente pesado esa mañana, lo que le daba a Alejandro más tiempo para observar a su hija por el espejo retrovisor. Notó las ojeras que se habían vuelto permanentes bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban como si cargara un peso invisible, y cómo sus manos pequeñas se aferraban constantemente a Estrellita, que ahora la acompañaba a todos lados. La Escuela Montecervantes era una institución privada prestigiosa en Las Lomas, donde la mayoría de los hijos de las familias más prominentes de México recibían su educación. Alejandro había elegido esa escuela porque Isabela había insistido en que Sofía necesitaba un ambiente académico desafiante, pero también cálido y acogedor.
Sin embargo, en los últimos meses, había recibido múltiples llamadas de la directora expresando preocupación por el comportamiento de Sofía, episodios de llanto inexplicable durante las clases, negativa a participar en actividades grupales y pesadillas durante las siestas que perturbaban a otros niños. «Papá», dijo Sofía cuando se detuvieron frente a la escuela, «¿crees que mamá puede vernos desde el cielo?». La pregunta, tan inocente y desgarradora a la vez, casi hizo que Alejandro perdiera la compostura frente a otros padres que también dejaban a sus hijos. «Por supuesto que sí, princesa. Mamá siempre te está cuidando, aunque no puedas verla». Sofía asintió solemnemente, pero sus ojos mostraban dudas que una niña de su edad no debería tener que enfrentar. Después de dejar a Sofía, Alejandro se dirigió directamente a su oficina en el piso 42 de Torre Mendoza, un rascacielos de vidrio y acero que dominaba el skyline de Santa Fe. Su asistente, Patricia, una mujer eficiente de 45 años, que había trabajado con él durante los últimos 6 años, ya tenía preparado su café colombiano y la agenda del día perfectamente organizada en su escritorio. «Buenos días, licenciado. Tiene 3 juntas antes del almuerzo, una conferencia telefónica con los inversionistas de Nueva York a las 2 p.m. y...». Patricia se detuvo al notar la expresión preocupada en el rostro de Alejandro. «¿Cómo está la niña Sofía?». Patricia había desarrollado un cariño genuino por Sofía a lo largo de los años, y desde la muerte de Isabela se había convertido en una figura maternal adicional en la vida de la niña. «No muy bien», admitió Alejandro, aflojándose la corbata mientras se sentaba detrás de su escritorio de caoba. «La maestra me llamó ayer para decir que Sofía se quedó dormida durante la clase de matemáticas y cuando intentaron despertarla, comenzó a llorar diciendo que no quería despertar porque estaba soñando con su mamá». Patricia asintió con comprensión, habiendo presenciado el deterioro gradual del estado emocional de Sofía durante los últimos meses. La primera junta del día era con el equipo de expansión internacional, discutiendo la apertura de nuevas plantas textiles en Colombia y Perú. Alejandro intentó concentrarse en los números, las proyecciones de crecimiento y las estrategias de marketing, pero su mente constantemente regresaba a Sofía. Durante la presentación del director de operaciones sobre los márgenes de ganancia en el mercado sudamericano, Alejandro se encontró garabateando en su libreta nombres de psicólogos infantiles que había encontrado en internet la noche anterior. La segunda reunión del día involucró a los directores de todas las divisiones de la empresa. Revisando los resultados del primer trimestre, Grupo Mendoza había superado todas las expectativas de facturación, con un crecimiento del 23% comparado con el año anterior. Sin embargo, mientras sus colegas celebraban los números excepcionales, Alejandro no podía evitar sentir que todo su éxito profesional era vacío sin la estabilidad emocional de su hija. «Licenciado Mendoza», lo interrumpió la directora de Recursos Humanos, «¿quiere que procedamos con la expansión de la planta en Tijuana?». Alejandro parpadeó, dándose cuenta de que había perdido los últimos 10 minutos de la presentación. Durante la pausa del almuerzo, en lugar de comer en el exclusivo restaurante ejecutivo, como era su costumbre, Alejandro se quedó en su oficina, investigando terapeutas infantiles especializados en duelo y trauma. Había hecho una lista de 12 profesionales altamente recomendados en Ciudad de México, leyendo meticulosamente sus biografías, especializaciones y testimonios de otros padres. Dr. Fernando Ramírez, especialista en terapia familiar con 20 años de experiencia. Doctora María González, experta en duelo infantil con maestría en Harvard. Doctora Valentina Herrera, psicóloga clínica especializada en trauma infantil. Graduada magna cum laude de la UNAM a los 23 años. Algo sobre el perfil de la doctora Herrera llamó su atención, no solo por sus impresionantes credenciales académicas, sino por los testimonios de padres que describían su enfoque como revolucionario y transformador. A los 25 años, ya había publicado 3 artículos en revistas especializadas sobre técnicas innovadoras para ayudar a niños a procesar la pérdida de padres. Su consulta estaba ubicada en un elegante edificio en Polanco y, según su página web,
Se especializaba en crear espacios seguros donde los niños pueden explorar sus emociones sin juicio, utilizando técnicas de arte terapia, música y juego dirigido. Alejandro marcó el número del consultorio con manos ligeramente temblorosas. Era la primera vez que buscaba ayuda profesional para Sofía, y parte de él se sentía como si estuviera admitiendo su fracaso como padre. La voz que contestó el teléfono era cálida y profesional. Consultorio de la doctora Valentina Herrera. Buenos días. Habla Lupita. ¿En qué puedo ayudarle? Alejandro explicó la situación de Sofía. Las pesadillas, la pérdida de apetito, los episodios de llanto en la escuela. Lupita lo escuchó pacientemente y le ofreció una cita para el viernes a las 4 p.m. El resto de la semana pasó en una mezcla de ansiedad y esperanza. Alejandro canceló 2 viajes de negocios para poder estar presente para Sofía, algo que no había hecho desde que asumió el cargo de CEO. Intentó hablar con Sofía sobre la idea de visitar a una doctora muy especial que ayuda a los niños cuando se sienten tristes. Pero la niña se mostró reacia y temerosa. ¿Van a ponerme inyecciones? ¿Me van a separar de ti como separaron a mamá de nosotros? Las preguntas de Sofía revelaban miedos profundos que Alejandro no había considerado completamente. Carmen, que había estado con la familia desde antes del nacimiento de Sofía, se convirtió en una aliada invaluable durante esos días. Una mujer de 52 años, originaria de Oaxaca, había desarrollado una relación casi maternal con Sofía después de la muerte de Isabela. Licenciado, le dijo Carmen mientras preparaba la cena el jueves por la noche. La niña Sofía me preguntó si usted también se va a ir al cielo como su mamá. Creo que tiene miedo de quedarse completamente sola. Las palabras de Carmen fueron como un puñetazo al estómago para Alejandro, quien no había considerado que Sofía pudiera estar preocupada por perderlo también a él. Esa noche, Alejandro se sentó en la cama de Sofía para su ritual nocturno de leer cuentos antes de dormir. Pero en lugar de abrir uno de los libros favoritos de Sofía, decidió hablar honestamente con ella sobre sus propios sentimientos. ¿Sabes qué, princesa? Papá también se siente muy triste a veces porque extraña mucho a mamá. Sofía lo miró con sus grandes ojos marrones, sorprendida de escuchar a su padre admitir vulnerabilidad. ¿Tú también lloras cuando estás solo?, preguntó con voz pequeña. Sí, mi amor. Pero ¿sabes qué me ayuda a sentirme mejor? Pensar en lo feliz que era mamá cuando estábamos juntos los tres y saber que aunque no podamos verla, su amor por nosotros nunca se va a acabar. El viernes llegó con una mezcla de nervios y expectativa. Alejandro salió de la oficina 2 horas antes de lo habitual, algo que Patricia notó inmediatamente. ¿Necesita que reprograme la junta con los inversionistas japoneses?, preguntó revisando su tablet. No, Patricia. Solo déjala para la próxima semana. Hoy Sofía es mi prioridad. Fue la primera vez en 8 meses que Alejandro había puesto conscientemente las necesidades de su hija por encima de los compromisos de trabajo. Y aunque se sentía culpable por los millones de pesos en contratos que podrían verse afectados, también experimentó una sensación de alivio. Recogió a Sofía de la escuela personalmente, algo que no había hecho en semanas, debido a su agenda de reuniones. La niña se sorprendió gratamente al ver a su padre esperándola en lugar del chofer habitual. «Papi, ¿qué haces aquí tan temprano?». Sofía corrió hacia él, y por primera vez en días Alejandro vio un destello de alegría genuina en los ojos de su hija. «Pensé que podríamos ir a tomar un helado antes de nuestra cita con la doctora especial», dijo tomando su mochila rosa con estampados de unicornios. Se detuvieron en Nevería Roxy, una heladería tradicional en Condesa que Isabela solía frecuentar con Sofía. Alejandro observó cómo Sofía eligió cuidadosamente 2 sabores, fresa con chispas de chocolate y vainilla con nueces, exactamente la misma combinación que siempre pedía cuando venía con su madre. Mientras comían sus helados sentados en una de las mesas de hierro forjado en la terraza, Sofía finalmente preguntó: «Papá, ¿la doctora me va a preguntar cosas sobre mamá?». Alejandro asintió suavemente. «Probablemente sí, princesa, pero solo porque quiere ayudarte a sentirte mejor. Y recuerda, puedes contarle lo que quieras. No hay respuestas correctas o incorrectas». El trayecto hacia Polanco
se sintió más corto de lo esperado. El consultorio de la doctora Herrera estaba ubicado en el piso 8 de un elegante edificio de vidrio en Presidente Masaryk, una de las avenidas más exclusivas de la ciudad. El lobby era moderno pero acogedor, con plantas naturales, arte contemporáneo mexicano y una fuente pequeña que creaba un sonido relajante de agua corriendo. Sofía se aferró a la mano de Alejandro mientras esperaban el elevador, y él pudo sentir la tensión en sus pequeños dedos. «Buenas tardes. ¿Son la familia Mendoza?». Una recepcionista joven y amigable los recibió en el 8º piso. El consultorio tenía una decoración cálida y profesional. Paredes en tonos beige y verde menta, cuadros con paisajes mexicanos, y una sala de espera con sillas cómodas, y una mesa baja llena de revistas y libros para colorear. Sofía inmediatamente gravitó hacia una caja de crayones y comenzó a dibujar en silencio, mientras Alejandro llenaba los formularios requeridos con información médica y familiar. «La doctora Herrera los recibirá en unos minutos», informó la recepcionista. Alejandro aprovechó esos momentos para observar el entorno, notando pequeños detalles que sugerían que este lugar había sido diseñado específicamente para hacer sentir cómodos a los niños. Una pecera con peces tropicales de colores brillantes, una pequeña biblioteca con libros infantiles e incluso algunos juguetes discretamente colocados en estantes bajos. Todo parecía cuidadosamente pensado para crear un ambiente seguro y no amenazante. Cuando finalmente se abrió la puerta del consultorio, Alejandro levantó la vista, esperando ver a una mujer mayor, probablemente con cabello canoso y anteojos, basándose en su experiencia previa con profesionales de la salud mental. Lo que vio fue completamente diferente. Una mujer joven de aproximadamente 25 años, con cabello castaño ondulado recogido en un chongo casual, vestida con un blazer verde agua y pantalones de vestir negros. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, verdes como esmeraldas, expresivos e increíblemente cálidos, que inmediatamente transmitían una sensación de paz y confianza. «Buenas tardes. Soy la doctora Valentina Herrera», dijo con una sonrisa genuina, extendiendo la mano primero hacia Sofía y luego hacia Alejandro. Su voz tenía un tono melodioso, con un ligero acento norteño, que Alejandro no pudo identificar completamente. «Y tú debes ser Sofía. Me da mucho gusto conocerte». Sofía, que normalmente se escondía detrás de Alejandro cuando conocía a adultos nuevos, sorprendentemente, dio un paso adelante y estrechó la mano de la doctora. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras, no solo por la belleza inesperada de la doctora Herrera, sino por la forma inmediata y natural en que Sofía respondió a su presencia. Había algo en la energía de esta mujer que era magnética sin ser abrumadora, profesional pero genuinamente cálida. «Soy Alejandro Mendoza», logró decir finalmente, sintiendo una extraña sensación en el estómago cuando sus manos se tocaron durante el saludo. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió más largo de lo que realmente fue, y Alejandro experimentó algo que no había sentido desde la muerte de Isabela, una atracción inmediata e inesperada hacia otra mujer. «¿Por qué no pasamos a mi consultorio?», sugirió la doctora Herrera, dirigiéndose principalmente a Sofía, pero incluyendo a Alejandro con la mirada. El consultorio era un espacio amplio y acogedor, con ventanales que daban vista a los jardines de Polanco. Había una zona con 2 sillones cómodos para adultos, un área de juegos con alfombra suave y cojines de colores, y un escritorio discretamente ubicado en una esquina. Las paredes estaban decoradas con dibujos enmarcados hechos por niños, y había instrumentos musicales pequeños, cuidadosamente dispuestos en estantes. Sofía inmediatamente se sintió atraída hacia una guitarra en miniatura que descansaba contra la pared. «Sofía, puedes explorar todo lo que quieras mientras hablo un momento con tu papá», dijo Valentina con naturalidad, sin forzar la interacción. Alejandro notó cómo la doctora se había dirigido directamente a su hija, tratándola como una persona completa y no como un mero objeto de conversación entre adultos. Era un detalle pequeño, pero significativo que inmediatamente le generó confianza en su profesionalismo. «Me gustaría conocer un poco más sobre ustedes antes de comenzar nuestras sesiones», añadió, invitando a Alejandro a sentarse en uno de los sillones
mientras mantenía la vista en Sofía, quien ahora examinaba cuidadosamente cada juguete disponible. Mientras Sofía se distraía con una caja de títeres de dedo, Valentina comenzó a hacer preguntas que Alejandro no había anticipado. No eran las preguntas clínicas estándar que esperaba, sino indagaciones profundas sobre la dinámica familiar, las rutinas diarias y los pequeños detalles que conformaban la vida de Sofía. ¿Qué actividades disfrutaba Sofía antes del fallecimiento de su esposa? ¿Cuáles han cambiado? ¿Hay algún objeto o lugar que evite específicamente? Alejandro se encontró compartiendo información que no había verbalizado antes, ni siquiera para sí mismo. Isabela solía cantarle todas las noches antes de dormir, admitió Alejandro, su voz ligeramente ronca por la emoción. Desde el accidente, Sofía no ha querido escuchar música en absoluto. Antes bailaba por toda la casa, pero ahora hasta apaga la radio cuando está encendida. Valentina asentía mientras tomaba notas discretas, pero Alejandro notó que su atención principal permanecía en Sofía, observando cómo la niña interactuaba con los objetos del consultorio, qué la atraía y qué evitaba instintivamente. Es completamente normal, explicó Valentina, su voz profesional pero empática. Los niños a menudo asocian ciertos estímulos sensoriales con recuerdos dolorosos. La música, los olores, incluso ciertos colores pueden convertirse en triggers emocionales. Lo importante es no forzar nada, sino crear gradualmente nuevas asociaciones positivas. Alejandro se encontró asintiendo, pero también observando la forma en que Valentina hablaba. Sus manos se movían suavemente mientras explicaba conceptos complejos. Sus ojos se iluminaban cuando discutía estrategias terapéuticas y había una pasión genuina en su voz que hacía que cada palabra pareciera importante. Sofía había encontrado una familia de muñecos que representaban diferentes profesiones y comenzó a organizarlos en pequeños grupos sobre la alfombra. Valentina se excusó suavemente de la conversación con Alejandro y se acercó al área de juegos, sentándose en el suelo con naturalidad completa. ¿Me puedes contar sobre tus muñecos, Sofía?, le preguntó sin presión, simplemente mostrando interés genuino. Sofía, que había permanecido prácticamente en silencio durante los últimos 30 minutos, comenzó a hablar en voz baja sobre cómo estaba organizando a las familias de muñecos. Este es el papá doctor y esta es la mamá maestra, explicó Sofía, sosteniendo dos figuras pequeñas, pero la mamá tuvo que irse a trabajar muy lejos y no puede regresar. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar cómo su hija conceptualizaba la muerte de Isabela. Valentina, sin embargo, no mostró shock o lástima, sino que continuó la conversación con naturalidad. Debe ser muy difícil para el papá doctor y para todos los niños cuando la mamá maestra tiene que irse tan lejos, comentó suavemente. ¿Cómo crees que se siente la familia? La sesión continuó durante 50 minutos, pero se sintió como si hubieran pasado solo 10. Valentina alternaba entre conversaciones directas con Sofía, observación silenciosa de su juego y breves intercambios informativos con Alejandro. No hubo presión para que Sofía hablara sobre temas específicos. No hubo formularios largos o evaluaciones intimidantes. En cambio, fue una hora de exploración natural donde Sofía pudo expresarse a través del juego mientras se acostumbraba gradualmente a la presencia de Valentina. Sofía, ¿te gustaría regresar la próxima semana para jugar más con estos muñecos? ¿Ves?, preguntó Valentina al final de la sesión. Sofía miró hacia Alejandro buscando confirmación, pero por primera vez en meses, sus ojos no mostraban ansiedad, sino curiosidad genuina. ¿Puedo traer a Estrellita la próxima vez?, preguntó refiriéndose a su muñeca de trapo. Por supuesto que sí, respondió Valentina con una sonrisa. Me encantaría conocer a Estrellita también. Mientras Sofía guardaba cuidadosamente los muñecos en su lugar original, Valentina se dirigió a Alejandro para programar la siguiente cita. ¿Qué tal el próximo viernes a la misma hora?, le sugirió consultando su agenda en una tablet. Alejandro asintió, pero se encontró buscando excusas para prolongar la conversación. Doctora, ¿hay algo específico que deba hacer en casa? ¿Alguna técnica o estrategia que pueda implementar? Las preguntas eran legítimas, pero internamente Alejandro sabía
que también estaba motivado por el deseo de seguir hablando con esta mujer extraordinaria. «Mantenga las rutinas lo más normales posible», aconsejó Valentina mientras acompañaba a la familia hacia la puerta. «Y no se presione para tener todas las respuestas. A veces, simplemente estar presente y disponible emocionalmente es más valioso que cualquier técnica específica». Cuando sus ojos se encontraron nuevamente, Alejandro sintió esa misma sensación extraña en el estómago, una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio cómodo. Sofía parecía más relajada de lo que había estado en semanas, ocasionalmente comentando sobre los juguetes del consultorio o haciendo preguntas sobre cuándo regresarían. Alejandro condujo por periférico, pero su mente estaba dividida entre la alegría de ver a Sofía respondiendo positivamente a la terapia y los pensamientos confusos sobre su propia reacción hacia la Tran Herrera. Se sentía culpable por sentir atracción hacia otra mujer tan pronto, después de la muerte de Isabela, pero también experimentaba una sensación de esperanza que había estado ausente durante meses. Esa noche, durante la cena, Sofía habló más de lo que había hablado en semanas. Le contó a Carmen sobre los muñecos del consultorio, sobre la pecera con peces de colores y sobre cómo la doctora Bonita sabía el nombre de todos los instrumentos musicales del consultorio. Carmen intercambió miradas significativas con Alejandro, ambos reconociendo que algo había cambiado en Sofía después de esa primera sesión. «¿La doctora Bonita sabe tocar guitarra?», preguntó Sofía mientras empujaba sus frijoles por el plato. «No lo sé, princesa», respondió Alejandro. «¿Por qué no se lo preguntas la próxima vez que la veas?». Los días siguientes transcurrieron con una energía diferente en la casa. Sofía seguía teniendo pesadillas ocasionales, pero parecían menos intensas y frecuentes. Comenzó a mostrar interés nuevamente en algunas actividades que había abandonado después de la muerte de Isabela. Pidió que le pusieran sus caricaturas favoritas, ayudó a Carmen a preparar galletas e incluso preguntó si podía invitar a su amiga Camila de la escuela para jugar el fin de semana. Pequeños cambios que para cualquier observador externo podrían parecer insignificantes, pero que para Alejandro representaban señales de esperanza monumentales. El miércoles por la noche, Alejandro se encontró investigando sobre la doctora Valentina Herrera en Internet, inicialmente justificando su búsqueda como investigación sobre las credenciales de la terapeuta de su hija. Encontró artículos académicos que había publicado, conferencias donde había presentado sus métodos innovadores y testimonios de padres agradecidos cuyas familias habían sido transformadas por su trabajo. Pero también encontró información personal. Había estudiado en la UNAM con una beca completa. Era originaria de Monterrey. Había perdido a su propio padre cuando tenía 12 años y había dedicado su carrera a ayudar a otros niños que enfrentaban pérdidas similares. La información sobre su propia experiencia con la pérdida paternal resonó profundamente con Alejandro. Explicaba la autenticidad de su empatía con Sofía, la forma natural en que manejaba las emociones complejas de la niña y su comprensión intuitiva de las dinámicas familiares después de un trauma. No era simplemente conocimiento académico lo que la hacía tan efectiva en su trabajo. Era experiencia vivida transformada en sabiduría profesional. Alejandro cerró su laptop esa noche, sintiéndose tanto más confiado en la elección terapéutica como más intrigado por la mujer detrás del título profesional. El jueves, Patricia notó un cambio en el comportamiento de Alejandro en la oficina. Estaba más presente durante las reuniones, menos ansioso cuando recibía llamadas de la escuela de Sofía, y por primera vez en meses había preguntado sobre reorganizar algunos compromisos de viaje para poder estar más disponible para las citas terapéuticas de su hija. «Licenciado», comentó Patricia mientras revisaban la agenda de la siguiente semana, «se ve más tranquilo. ¿Las sesiones con la psicóloga están ayudando a Sofía?». Alejandro asintió, pero Patricia, que lo conocía bien después de años de trabajar juntos, notó algo más en su expresión que no pudo identificar completamente. La segunda sesión llegó con una mezcla de anticipación familiar. Sofía había pasado la semana preguntando cuándo regresarían a ver a la doctora Bonita,
y había preparado cuidadosamente una pequeña mochila con estrellita, algunos dibujos que había hecho durante la semana y una lista mental de preguntas sobre los instrumentos musicales del consultorio. Alejandro, por su parte, había cambiado de camisa 3 veces esa mañana antes de decidirse por una azul marino que Isabela siempre había dicho que hacía resaltar sus ojos, inmediatamente sintiéndose culpable por la vanidad del gesto. Cuando llegaron al consultorio, Valentina los recibió con la misma calidez profesional, pero Alejandro notó pequeños detalles que no había observado la semana anterior. Cómo se iluminaba genuinamente cuando veía a Sofía, la forma en que recordaba exactamente dónde habían quedado en la sesión anterior y cómo había reorganizado sutilmente algunos juguetes para incluir opciones que podrían interesar específicamente a Sofía basándose en sus observaciones previas. Era atención al detalle que iba más allá del simple profesionalismo. Era genuino cuidado personal. «Sofía, veo que trajiste a una amiga especial», comentó Valentina refiriéndose a Estrellita. Sofía asintió tímidamente y comenzó a contarle sobre su muñeca, cómo había sido un regalo de mamá, cómo dormían juntas todas las noches y cómo Estrellita también se sentía triste a veces. Valentina escuchó con la misma atención seria que le daría a un adulto compartiendo información crítica, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que estaba realmente procesando cada palabra que Sofía decía. Durante esta segunda sesión, Valentina introdujo el arte terapia. Tenía una mesa baja cubierta con papel grande y una variedad impresionante de materiales: crayones, marcadores, acuarelas, stickers, tela, pegamento y pequeños objetos decorativos. «¿Qué tal si creamos algo juntas hoy?», sugirió. «Puede ser lo que quieras. Tu familia, tu casa, un lugar imaginario o simplemente colores que te hagan sentir bien». Sofía inicialmente se mostró cautelosa, pero gradualmente comenzó a seleccionar colores y a crear lo que parecía ser un jardín lleno de flores multicolores. Mientras Sofía se concentraba en su arte, Valentina se sentó cerca de Alejandro, lo suficientemente lejos para darle privacidad a la niña, pero lo suficientemente cerca para mantener una conversación en voz baja. «¿Cómo ha estado Sofía en casa esta semana?», preguntó, genuinamente interesada en los detalles cotidianos. Alejandro compartió las pequeñas mejoras que había notado, y por primera vez desde el accidente, se sintió esperanzado al hablar sobre el progreso de su hija, en lugar de enfocarse únicamente en sus problemas. «Es importante celebrar cada pequeño paso», comentó Valentina tomando notas discretas. «La recuperación emocional en niños no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles, pero la tendencia general parece muy positiva». Cuando levantó la vista de sus notas, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y nuevamente sintió esa conexión inexplicable. Esta vez, sin embargo, notó que ella también parecía momentáneamente afectada por el contacto visual, un ligero rubor apareciendo en sus mejillas antes de redirigir profesionalmente su atención hacia Sofía. Sofía había terminado su dibujo y lo presentó orgullosamente. Un jardín vibrante con flores de todos los colores, un sol brillante y 3 figuras de palitos que claramente representaban a una familia. «¿Puedes contarme sobre tu dibujo?», preguntó Valentina. Sofía señaló cada figura. «Esta soy yo, este es papá y esta es mamá, pero ella está en las nubes cuidándonos desde arriba». Era la primera vez que Sofía había incluido a su madre en un dibujo desde el accidente, pero de una manera que sugería aceptación en lugar de negación de su ausencia física. Al final de la sesión, mientras programaban la siguiente cita, Sofía sorprendió a ambos adultos preguizándole directamente a Valentina. «Doctora, ¿tú también extrañas a tu papá?». La pregunta era tan directa e inesperada que Valentina se quedó momentáneamente sin palabras. Alejandro se tensó, preocupado de que Sofía hubiera cruzado algún límite profesional, pero Valentina respondió con honestidad apropiada para la edad. «Sí, Sofía, mi papá también se fue al cielo cuando yo era un poco más grande que tú y sí lo extraño mucho, pero he aprendido que el amor que sentimos por las personas especiales nunca se va, incluso cuando ellas no pueden estar físicamente con nosotros». La respuesta de Valentina
no solo tranquilizó a Sofía, sino que también reveló a Alejandro la fuente de su extraordinaria empatía y efectividad profesional. No era simplemente una terapeuta bien entrenada, era alguien que había caminado un sendero similar y había encontrado la manera de transformar su propio dolor en una herramienta para ayudar a otros. Esta realización hizo que Alejandro la admirara no solo por su belleza o profesionalismo, sino por su fuerza de carácter y su capacidad de transformar el trauma personal en propósito de vida. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se encontró en la terraza de su penthouse con una copa de vino, contemplando el skyline iluminado de Ciudad de México. Por primera vez desde la muerte de Isabela, se permitió pensar en el futuro no solo en términos de responsabilidades y supervivencia emocional, sino en términos de posibilidades. La imagen de Valentina seguía apareciendo en su mente. Su sonrisa genuina, la forma en que sus ojos se concentraban completamente cuando escuchaba, la pasión evidente por su trabajo, y esa mezcla única de fortaleza profesional y vulnerabilidad humana que la hacía tan magnética. Se sentía culpable por estos pensamientos, como si estuviera traicionando la memoria de Isabela, pero también experimentaba algo que había creído perdido para siempre: la capacidad de sentir atracción y conexión emocional con otra persona. No era que estuviera olvidando a Isabela o minimizando su amor por ella. Era que por primera vez estaba considerando la posibilidad de que su corazón podría tener espacio para albergar múltiples formas de amor sin que una disminuyera la validez de la otra. Las siguientes semanas desarrollaron un patrón reconfortante. Los viernes se convirtieron en el día favorito tanto de Sofía como de Alejandro. Sofía había comenzado a esperar las sesiones con entusiasmo genuino, preparando historias y dibujos para compartir con Valentina, y Alejandro descubrió que también esperaba esos 50 minutos semanales con una anticipación que iba más allá de simplemente ver el progreso terapéutico de su hija. Cada sesión revelaba nuevas facetas de la personalidad de Valentina: su humor sutil, su inteligencia aguda, su capacidad de conectar conceptos complejos con experiencias cotidianas. Durante la cuarta sesión, ocurrió algo inesperado. Sofía había estado trabajando en un proyecto de arte complejo que involucraba crear una casa de los recuerdos felices usando materiales diversos. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta cuando Alejandro y Valentina comenzaron a conversar más informalmente. «¿Siempre supo que quería trabajar con niños?», le preguntó Alejandro, genuinamente curioso sobre su trayectoria profesional. Valentina sonrió, una expresión más relajada de lo habitual. «En realidad, inicialmente quería ser pediatra, pero después de mi propia experiencia con terapeutas cuando era niña, me di cuenta de que quería ayudar a sanar corazones, no solo cuerpos». La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales, aunque siempre manteniendo límites apropiados. Valentina mencionó su amor por la música mexicana tradicional, su pasión por cocinar comida oaxaqueña los fines de semana y su sueño de algún día abrir un centro de terapia familiar gratuito para familias de bajos recursos. Alejandro compartió su redescubrimiento de la paternidad después del accidente, cómo había tenido que aprender a trenzar cabello a través de tutoriales de YouTube, y su sorpresa al descubrir que disfrutaba más cocinando desayunos caseros para Sofía que cerrando contratos millonarios. «Es gracioso», comentó Valentina, «cómo las pérdidas más grandes a veces nos enseñan qué es realmente importante». Sus palabras resonaron profundamente con Alejandro, quien había experimentado exactamente esa transformación de prioridades. «Antes del accidente, medía mi éxito por la cantidad de horas que trabajaba. Ahora lo mido por la cantidad de veces que Sofía sonríe genuinamente cada día», admitió, ya sorprendiéndose por su propia vulnerabilidad. Fue durante este intercambio que Sofía, sin que ninguno de los adultos se diera cuenta, había dejado de trabajar en su proyecto y los estaba observando con una expresión pensativa que iba más allá de sus 9 años. Cuando finalmente llamó su atención, preguntó con la honestidad brutal típica de los niños: «¿Papá, te gusta la doctora Valentina?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación, creando un silencio momentáneo cargado de tensión
y posibilidades no expresadas. Queridos oyentes, hemos llegado a un momento crucial en nuestra historia. La inocente pregunta de Sofía ha puesto sobre la mesa sentimientos que Alejandro y Valentina apenas comenzaban a reconocer en sí mismos. ¿Qué sucederá cuando las emociones ocultas salgan finalmente a la luz? ¿Podrá una relación profesional transformarse en algo más profundo sin comprometer el bienestar de Sofía? Si esta historia está tocando tu corazón y quieres saber cómo continúa este hermoso triángulo emocional entre un padre doliente, una terapeuta con su propio pasado de pérdida y una niña que busca sanar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Toca la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas historias. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Alejandro debería arriesgarse a expresar sus sentimientos hacia Valentina? ¿O piensas que debería mantener estrictamente los límites profesionales por el bien de Sofía? ¿Has vivido alguna vez una situación donde el corazón y la razón entran en conflicto? Queremos leer tus reflexiones y experiencias. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía se sintió eterno. Alejandro sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, mientras Valentina se sonrojó visiblemente, sus mejillas adquiriendo un tono rosado que la hacía lucir aún más hermosa, pero también más vulnerable. Sofía, ajena a la bomba emocional que acababa de detonar, continuó mirando entre ambos adultos con la curiosidad genuina de una niña de 9 años que había notado algo que los propios adultos apenas comenzaban a reconocer. «Sofía, mi amor», logró decir Alejandro finalmente, aclarando su garganta. «La doctora Valentina es una persona muy especial y me da mucho gusto que te esté ayudando tanto. ¿Por qué me preguntas eso?» Pero Sofía, con la intuición aguda que tienen los niños para leer las emociones de los adultos, no se dejó distraer fácilmente. «Es que cuando hablan, se ven como se veían mamá y tú cuando hablaban de cosas que les gustaban mucho. Y además, siempre sonríes diferente cuando hablamos de venir aquí». «Papá». Valentina se recuperó de su sorpresa inicial con profesionalismo admirable, aunque Alejandro pudo notar que sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba algunos papeles en su escritorio. «Sofía, es muy natural que las personas que trabajan juntas para ayudarte desarrollen una relación de respeto y aprecio mutuo», explicó con voz calmada pero ligeramente más aguda de lo normal. «Tu papá y yo nos llevamos bien porque ambos nos preocupamos mucho por ti y queremos verte feliz. Pero Sofía, con esa honestidad brutal que caracteriza a los niños, no estaba satisfecha con respuestas diplomáticas. ¿Pero te gusta como le gustaba la tía Carmen a don Roberto antes de que se casaran?» La referencia era a 2 empleados de la familia que efectivamente habían desarrollado una relación romántica que Sofía había observado con fascinación durante meses. La comparación era tan específica y acertada que tanto Alejandro como Valentina se quedaron completamente desarmados. Valentina, demostrando la habilidad profesional que la había hecho tan exitosa en su carrera, logró redirigir la sesión hacia territorio más seguro, pero la energía en la habitación había cambiado fundamentalmente. Por el resto de la hora, ambos adultos fueron excesivamente cuidadosos de mantener distancia física y emocional, hablando únicamente sobre temas relacionados con el progreso terapéutico de Sofía. Sin embargo, precisamente esta sobrecorrección creó una tensión palpable que Sofía detectó inmediatamente. ¿Dije algo malo?, le preguntó Sofía al final de la sesión, notando el cambio en la dinámica. Valentina se arrodilló a su altura, tomando suavemente sus manos pequeñas entre las suyas. «No dijiste nada malo, Sofía. Eres muy observadora y eso es una cualidad maravillosa. A veces los adultos necesitamos tiempo para procesar nuestros sentimientos, así como tú has estado aprendiendo a procesar los tuyos sobre mamá». Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se encontró solo en su estudio con una copa de whisky y el peso de decisiones complejas sobre sus hombros. Se sentía como si estuviera traicionando la memoria de Isabela al siquiera considerar sentimientos románticos hacia otra mujer. Pero al mismo tiempo, no podía negar que por primera vez desde el accidente se sentía genuinamente atraído hacia alguien más. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de Valentina.
Su voz sonaba profesional, pero con un matiz de vulnerabilidad que Alejandro no había escuchado antes. Señor Mendoza, me preguntaba si podríamos hablar brevemente sobre la sesión de ayer. No sobre Sofía, sino sobre la situación que surgió. El corazón de Alejandro se aceleró. Por supuesto, doctora. ¿Prefiere que vaya a su consultorio? En realidad, respondió ella después de una pausa, me preguntaba si podríamos encontrarnos en un lugar más neutral. Hay una cafetería tranquila en Roma Norte, Café Avellaneda, ¿la conoce? La cafetería resultó ser un lugar acogedor con música jazz suave que creaba una atmósfera relajada, pero privada. Alejandro llegó temprano y eligió una mesa en una esquina discreta. Cuando Valentina entró, vestida casualmente con jeans y una blusa blanca, lucía completamente diferente de la profesional que conocía del consultorio. Parecía más joven, más accesible, más humana. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a él. Quería hablar sobre lo que pasó ayer, porque creo que ambos nos encontramos en una situación que ninguno de nosotros anticipó. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, pero Alejandro pudo detectar nerviosismo genuino en su voz. En este contexto, puede llamarme Valentina, añadió, estableciendo que esta conversación ocurría entre dos adultos navegando una situación compleja. Nunca fue mi intención crear una situación que pudiera comprometer su profesionalismo o el tratamiento de Sofía, se disculpó Alejandro. No tiene nada por lo que disculparse, respondió Valentina, finalmente levantando la vista para encontrar sus ojos. Los sentimientos no son algo que podamos controlar completamente, solo cómo elegimos actuar sobre ellos. El bienestar de Sofía debe ser nuestra prioridad absoluta. Ella ha hecho un progreso extraordinario y no puedo permitir que la situación entre nosotros interfiera con su recuperación emocional. Completamente de acuerdo, respondió Alejandro. Sofía es lo más importante en mi vida y su sanación emocional vale más que cualquier otra consideración. Pero incluso mientras decía las palabras correctas, ambos sabían que la conversación real estaba ocurriendo en los espacios entre las palabras, en las miradas que duraban un momento más de lo necesario. He estado pensando, dijo Valentina después de una pausa, que quizás sería mejor si Sofía continuara su terapia con un colega mío, el doctor Ricardo Sandoval. Es excelente especializado en duelo y creo que podría continuar el trabajo sin las complicaciones que nuestra situación podría crear. ¿Es eso lo que realmente quiere?, preguntó Alejandro, su voz más intensa de lo que había planeado. ¿O es lo que cree que debería querer? La pregunta era directa y arriesgada, pero la honestidad brutal de Sofía el día anterior había inspirado en él una necesidad de autenticidad emocional. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas audible. Profesionalmente, sé cuál es la decisión correcta, pero personalmente, Sofía ha hecho un progreso extraordinario conmigo y cambiar terapeutas ahora podría interrumpir su proceso. Y además, no estoy segura de querer dejar de verlos. La admisión colgó entre ellos como un puente frágil construido sobre territorio emocional peligroso. ¿Qué tal si abordamos esto paso a paso?, sugirió Alejandro. Continuamos con las sesiones de Sofía, manteniendo límites profesionales apropiados. Pero después, fuera del contexto terapéutico, exploramos qué es esta conexión que ambos estamos sintiendo. Sería complicado, murmuró Valentina. Habría que ser muy cuidadosos de no confundir a Sofía o comprometer su proceso. Pero incluso mientras enumeraba las complicaciones, Alejandro pudo ver en sus ojos que estaba considerando seriamente la posibilidad. La conversación continuó durante 2 horas, explorando límites y estableciendo reglas básicas. Al final acordaron un plan cauteloso. Continuarían con las sesiones terapéuticas exactamente como antes, pero también se permitirían una cita real, completamente separada del contexto terapéutico, para explorar honestamente qué sentían el uno por el otro. Su primera cita real fue planificada cuidadosamente. Eligieron un restaurante en Coyoacán, lejos tanto del consultorio como de los lugares que Alejandro frecuentaba en sus círculos de negocios. Era un domingo por la noche, cuando Sofía estaba con su abuela paterna. Alejandro llegó 15 minutos temprano, habiendo cambiado de ropa 3 veces. Valentina llegó exactamente a tiempo.
vestida con un vestido negro simple que la hacía lucir elegante pero accesible. Cuando se saludaron, hubo un momento de vacilación sobre cómo actuar, finalmente optando por un abrazo breve que se sintió tanto natural como cargado de posibilidades. La cena transcurrió con una facilidad sorprendente una vez que superaron la incomodidad inicial. Valentina le contó sobre su infancia en Monterrey, su decisión de mudarse a Ciudad de México para estudios universitarios y cómo la muerte de su padre había influenciado su elección de carrera. Alejandro compartió historias de su propia infancia, su relación con Isabela y cómo convertirse en padre había cambiado fundamentalmente sus prioridades de vida. ¿Extraña la vida de soltero?, me preguntó Valentina durante el postre. Alejandro consideró la pregunta seriamente. La libertad a veces, pero la responsabilidad de ser padre me ha enseñado cosas sobre mí mismo que nunca habría descubierto de otra manera. Sofía me ha hecho mejor persona. Cuando terminaron de cenar, ninguno quería que la noche terminara. Caminaron por las calles empedradas de Coyoacán, la conversación fluyendo naturalmente entre temas serios y momentos de risa genuina. Alejandro no recordaba la última vez que había reído tanto. «Tengo que preguntarte algo», dijo Valentina mientras se sentaban en una banca en la plaza central. «Y quiero una respuesta completamente honesta. ¿Siente que está traicionando la memoria de su esposa al estar aquí conmigo esta noche?» Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Al principio, sí. Durante meses me sentía culpable incluso por notar que otras mujeres existían, pero he llegado a entender que amar a Isabela y estar abierto a la posibilidad de amar a alguien más no son mutuamente excluyentes. Ella querría que Sofía y yo fuéramos felices». La noche terminó con un beso suave y tentativo. Fue un beso que hablaba de posibilidades futuras más que de pasión inmediata, de dos personas adultas que habían encontrado una conexión inesperada y estaban dispuestas a explorarla responsablemente. Las siguientes semanas desarrollaron un ritmo cuidadosamente orquestado. Los viernes continuaron siendo días de terapia para Sofía, donde mantenían límites estrictamente profesionales. Pero los domingos se convirtieron en su tiempo privado. Cenas tranquilas, paseos por diferentes barrios, visitas a museos. Sofía, con la intuición aguda de los niños, comenzó a hacer comentarios ocasionales que sugerían que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Papá, siempre hueles a perfume diferente los lunes», observó una mañana, pero parecía aprobar implícitamente la situación, mostrándose más feliz y relajada que en cualquier momento desde el accidente. Después de 2 meses, Valentina finalmente conoció oficialmente a Sofía fuera del contexto terapéutico. Alejandro había invitado a ambas a un picnic en Chapultepec, presentando la ocasión como una celebración del progreso de Sofía. La niña recibió a Valentina con entusiasmo, mostrándole sus lugares favoritos del parque. Observando a Sofía y Valentina interactuar en un ambiente relajado, Alejandro sintió una emoción abrumadora. No era solo atracción romántica, era admiración profunda por la forma en que se conectaba con su hija, gratitud por la sanación que había traído a sus vidas y algo que se sentía peligrosamente parecido al amor. «¿Cómo se siente esto?», le preguntó Valentina mientras caminaban por los senderos del parque. «Se siente correcto», admitió Alejandro. «Por primera vez desde el accidente, se siente como si estuviéramos construyendo algo nuevo, en lugar de simplemente sobreviviendo». «Sofía es extraordinaria», comentó Valentina. «Ha hecho un progreso que superó todas mis expectativas profesionales. Pero más que eso, me ha enseñado cosas sobre resistencia, sobre esperanza, sobre la capacidad de los niños para sanar cuando se sienten seguros y amados». 6 meses después de esa primera sesión terapéutica, Alejandro se encontró en una joyería exclusiva en Polanco, examinando anillos de compromiso. No era una decisión impulsiva. Había sido el resultado de conversaciones profundas con Valentina, con Sofía e incluso con un consejero matrimonial. Sofía no solo había dado su bendición a la relación, sino que había insistido en ayudar a elegir el anillo. «Tiene que ser verde como sus ojos, papá», había insistido. «Y con brillantes, porque a la doctora Valentina le gustan las cosas que brillan cuando sonríe». La propuesta ocurrió en el consultorio de Valentina,
después de lo que oficialmente era la última sesión terapéutica de Sofía. Era el cierre perfecto de su relación profesional y el momento apropiado para que su relación personal pudiera florecer completamente. Sofía, dijo Alejandro después de que Valentina había oficialmente concluido la sesión, ¿recuerdas lo que hablamos sobre hacer una pregunta muy especial? Sofía asintió entusiasmadamente, sacando una pequeña caja de su mochila. Doctora Valentina, anunció con seriedad, mi papá y yo queremos preguntarle algo muy importante. Alejandro se arrodilló en el suelo del consultorio donde tantas emociones habían sido procesadas. Valentina, comenzó su voz emocionada pero firme, has traído luz a nuestras vidas cuando pensábamos que la oscuridad era permanente. Has sanado el corazón de mi hija y has despertado el mío. Sofía y yo queremos saber si estarías dispuesta a convertirte oficialmente en parte de nuestra familia. ¿Quieres casarte con nosotros?, añadió Sofía corriendo hacia Valentina para abrazarla. Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de Valentina. Sí, susurró. Sí, quiero casarme con ustedes. Quiero ser parte de esta familia hermosa. La boda se celebró un año después, en una ceremonia íntima. Sofía fungió como dama de honor, llevando un vestido verde menta. Durante la ceremonia, incluyeron un ritual especial donde encendieron 3 velas, simbolizando que no era solo la unión de 2 personas, sino la creación consciente de una nueva configuración familiar. En sus votos, Alejandro habló sobre segundas oportunidades y el coraje de amar nuevamente después de la pérdida. Valentina habló sobre el privilegio de ser invitada a formar parte de una historia que había comenzado antes de que ella llegara. Sofía insistió en tener su propio momento durante la ceremonia. Doctora Valentina, ya no tienes que ser solo mi doctora. Ahora puedes ser mi mamá, Valentina, y prometo ayudarte a aprender todas las cosas especiales que me gustan. 5 años después, la familia Mendoza Herrera vivía en una casa nueva en San Ángel. Alejandro había reestructurado su trabajo para tener más tiempo familiar. Sofía había crecido hasta convertirse en una adolescente confiada de 15 años, quien ocasionalmente ayudaba a Valentina con niños más pequeños en su práctica terapéutica. En una noche particularmente especial, Sofía había iniciado una conversación que demostraba su madurez emocional. Quiero que sepan que entiendo completamente cómo llegamos a ser una familia. Lo que tenemos ahora no es un premio de consolación, es una familia real, construida con amor intencional. Mientras Alejandro observaba a su esposa ayudar a Sofía con un proyecto escolar, reflexionó sobre el camino improbable que los había llevado hasta ese momento. Una cita terapéutica desesperada se había convertido en el catalizador para reconstruir completamente sus vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina notando su sonrisa pensativa. En lo afortunado que soy, respondió. En cómo una de las decisiones más difíciles, buscar ayuda terapéutica para Sofía, resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. Sofía levantó la vista de su proyecto. ¿Sabes qué es lo más genial de nuestra historia, papá? Que comenzó con tristeza, pero se convirtió en alegría, y que nunca tuvimos que elegir entre recordar el pasado y construir el futuro. Pudimos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Alejandro y Valentina contemplaron las luces de Ciudad de México desde su terraza. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, de haber elegido una familia ya formada en lugar de comenzar desde cero. Jamás, respondió Valentina sin dudarlo. Sofía me enseñó que el amor maternal no requiere embarazo. Me enseñó que puedes enamorarte profundamente de un niño que no compartió tu ADN, pero sí comparte tu corazón. La historia de la familia Mendoza Herrera se había convertido en testimonio de que las segundas oportunidades existen, de que el amor puede multiplicarse sin dividirse y de que a veces los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Queridos amigos, hemos llegado al final de este hermoso relato sobre amor, sanación y segundas oportunidades. La historia de Alejandro, Valentina y Sofía nos enseña que las familias más sólidas se construyen con amor, paciencia y compromiso mutuo. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal
para seguir recibiendo relatos que nos recuerdan la belleza de la condición humana. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte de México nos estás escuchando? ¿Crees en las segundas oportunidades del corazón? Hasta la próxima historia y que el amor siempre encuentre el camino hacia tu corazón.